Tras unos cuantos minutos de paciencia, los sonidos románticos, apagados de aquel intercambio de besos entre vampiros, se interrumpieron de golpe. ¿Cuántos? La voz sonaba amortiguada por la distancia, pero aún era clara y muy reconocible. Aguda, casi un trino, como una niña consentida. 22, respondió Riley, que sonaba orgulloso. Diego y yo intercambiamos una mirada brusca. Nosotros éramos 22, al menos en el último recuento. Debían de estar hablando sobre nosotros. Creía que había perdido a otros 2 por culpa del sol, pero uno de mis chicos mayores es obediente, prosiguió Riley. Había en su voz un tono casi afectuoso cuando habló de Diego como de uno de sus chicos. Tiene un refugio subterráneo. Se escondió allí con la otra más joven. ¿Estás seguro? Se produjo una larga pausa, sin sonidos románticos esta vez. Aún en la distancia, pensé que podía sentir cierta tensión. Claro, sí, es un buen chico, estoy seguro. Otra pausa tensa. No entendí aquella pregunta. ¿Qué quería decir con ¿estás seguro? ¿Pensaba ella que Riley se había enterado de la historia a través de alguien más, en lugar de haber visto a Diego con sus propios ojos? 22 está bien, murmuró ella, y la tensión pareció relajarse. ¿Cómo se están comportando? Algunos tienen ya casi un año. ¿Siguen aún los patrones normales? Sí, dijo Riley. Todo lo que me dijiste que hiciera funciona a la perfección. No piensen, se limitan a hacer lo que han hecho siempre. Y los puedo distraer con la sed en cualquier momento. Eso los mantiene bajo control. Volví a mirar a Diego con el ceño fruncido. Riley no quería que pensáramos. ¿Por qué? Qué bien lo has hecho, lo arrulló nuestra creadora, y entonces se oyó otro beso. 22. ¿Ha llegado la hora?, preguntó Riley, ansioso. Su respuesta se produjo de inmediato como una bofetada. No, aún no he decidido cuándo. No lo entiendo. Ni falta que hace. Te basta con saber que nuestros enemigos poseen grandes poderes. Cualquier precaución es poca. Pero bueno, tenemos a 22 aún vivos, nada más y nada menos. Ni siquiera con lo que ellos son capaces de hacer. ¿De qué les va a servir contra 22? Dejó escapar una leve risa. Diego y yo no habíamos dejado de mirarnos durante todo aquello, y en sus ojos podía ver que estaba pensando lo mismo que yo. Sí, nos habían creado con una finalidad, como habíamos supuesto. Teníamos un enemigo, o más bien nuestra creadora tenía un enemigo. ¿Importaba acaso el matiz? Decisión, mascullaba. Todavía no. Tal vez un grupo más, solo para asegurarnos. Traer más podría provocar que nuestro número en realidad descendiera, advirtió Riley titubeante, como si anduviera con cuidado para no contrariarla. La situación siempre se vuelve inestable cuando introducimos un nuevo grupo. Cierto, admitió ella. Y yo me imaginé a Riley en un suspiro de alivio al ver que no se había enfadado. Bruscamente, Diego dejó de mirarme y clavó los ojos más allá de la pradera. Yo no había oído ningún movimiento procedente de la casa, pero quizá ella había salido. Mi cabeza giraba con espasmos al tiempo que el resto de mi ser se convertía en una estatua. Entonces vi lo que había alertado a Diego. 4 siluetas cruzaban el espacio abierto en dirección de la casa. Se habían adentrado en el claro desde el poniente, el punto más lejano a donde nos ocultábamos nosotros. Todos ellos vestían unas largas capas oscuras con grandes capuchas, así que en un principio pensé que eran humanos. Gente rara, pero humanos al fin y al cabo, porque ninguno de los vampiros que yo conocía vestía ropa gótica y que hiciera juego, y ninguno se desplazaba de un modo tan suave, controlado y elegante. Pero entonces me percaté de que ninguno de los humanos, que jamás había conocido, era capaz de moverse así. Es más, tampoco lo podía hacer de una forma tan silenciosa. Las oscuras túnicas se deslizaron por la hierba en un silencio absoluto. De manera que o eran vampiros o bien eran cualquier otra cosa sobrenatural. Fantasmas quizá. Pero si eran vampiros, se trataba de unos vampiros para mí desconocidos, y eso significaba que bien podrían ser ellos los enemigos de quien ella hablaba. De ser así, teníamos que salir a toda prisa de allí, a la de ya, porque no contábamos con otros 20 vampiros de nuestro lado en aquel preciso instante.
Estuve a punto de largarme en ese momento, pero temía sobremanera atraer la atención de las siluetas encapuchadas. Observé, por tanto, cómo lentamente avanzaban y reparé en otras cosas acerca de ellos, cómo permanecían en una perfecta formación en rombo, que no se desviaba en lo más mínimo sin importar los cambios en el terreno bajo sus pies, cómo el de la punta del rombo era mucho más pequeño que los demás, y su túnica era también más oscura, cómo aparentaban no ir rastreando su recorrido, no intentaban seguir el rastro de ningún olor, simplemente sabían cómo llegar, quizá los habían invitado. Se desplazaron directo hacia la casa y cuando comenzaron a subir en silencio los escalones de acceso a la puerta principal, sentí que podría ser seguro reanudar la respiración. Al menos no venían por Diego ni por mí. Cuando se hallaran fuera del alcance de nuestra vista, podríamos desaparecer con el sonido del siguiente soplo de brisa entre los árboles y nunca sabrían que habíamos estado allí. Miré a Diego y moví ligeramente la cabeza en la dirección por la que habíamos venido. Él entrecerró los ojos y levantó un dedo. ¡Ah, genial! Quería quedarse. Le puse los ojos en blanco y me sorprendí de ser aún capaz de llegar al sarcasmo a pesar del miedo que sentía. Ambos volvimos a observar la casa. Los encapuchados habían entrado sin hacer ruido, pero me di cuenta de que ni ella ni Riley habían hablado desde que tenían que haber oído algo o haber sabido de algún otro modo que se hallaban en peligro. No se tomen la molestia, ordenó con dejadez una voz monótona y muy clara. No era tan aguda como la de nuestra creadora, pero a mis oídos seguía sonando femenina. Creo que saben quiénes somos, de manera que serán conscientes de que carece de todo sentido intentar sorprendernos, u ocultarse de nosotros, o enfrentarse a nosotros, o huir. Una risotada profunda, masculina, que no pertenecía a Riley, resonó amenazadora por toda la casa. «Relájense», indicó la primera voz carente de inflexión de la chica encapuchada. Su voz poseía el inconfundible timbre que me aseguraba su condición de vampiro, no de fantasma ni de cualquier otra pesadilla. No venimos a destruirlos. No todavía. Se produjo un instante de silencio y a continuación una serie de movimientos apenas audibles, un cambio de posiciones. Si no han venido a matarnos, entonces, ¿a qué?, preguntó nuestra creadora. Deseamos conocer sus intenciones. Más concretamente, si incluyen a cierto clan, explicó la chica encapuchada. Nos preguntamos si tienen alguna relación con el caos que han creado aquí. Creado ilegalmente.